Ya estamos para hoy día conocer a alguien que ha hecho del emprendimiento su sello, que ha hecho tantas cosas, a lo mejor llamada por el cambio, llamada porque de pronto hay algo que la llama a cambiar. Cambio permanente, televisión, radio, pero además siempre queriendo ser independiente, independiente de verdad. Bueno, eso dice nuestra invitada al día de hoy, que gracias a Undurraga, Defensa de Deudores, Olmuenatura y en los estudios de Vidria Pro, nos hace comenzar un nuevo capítulo de ¿Quién sería? Bienvenidos. Con una trayectoria de 140 años, Viña Undurraga es una de las viñas más antiguas de Chile y pionera en la industria vitivinícola del país. Su historia está ligada a la innovación constante y a estar siempre un paso por delante de la industria. Y por eso el proyecto enológico más premiado de Chile se llama TH, que significa Terroir Hunter o cazador de terroir. TH, ahí está, que siempre está presente en una buena conversación. Defensadeudores.cl es una solución para los que necesitan ordenar su situación financiera y volver a tomar el control. Te acompañan desde renegociar tus deudas y defenderte de cobranzas hasta evaluar un proceso de quiebra. Revisa tu caso sin costo en defensadeudores.cl. Vive una escapada de descanso en Olmué Natura Lodge y Spa. Piscinas temperadas, un spa completo y la posibilidad de contactarte con la naturaleza. Visita olmuenatura.cl. ¿Quién sería? Está siendo transmitido por BioBio TV, porque ahora la radio se escucha y también se ve. Acción. ¿Quieres conversar cosas importantes, historias que probablemente solo estarán acá? No estoy solo, estoy con IA, porque cada jornada tiene una buena conversación. No te lo pierdas en Vidria Producciones, donde la conversación es esencial. Nuevo capítulo de ¿Quién sería? Qué bueno estar junto a ustedes una semana más y además con una gran invitada. Pero ¿quién sería nuestra invitada? IA, ¿está lista? Denos pistas, por favor, para saber quién nos acompaña el capítulo de hoy. Hoy les voy a hablar de una periodista y comunicadora chilena que ha construido una carrera muy ligada a la innovación, el emprendimiento y los medios. Con más de 20 años de trayectoria comenzó su carrera en la red en el año 2000 como conductora de telediario, para luego llegar a Mega, donde fue creadora y productora de segmentos en programas como Morandé con compañía. También participó en espacios como Cirugía de Cuerpo y Alma. Condujo el docu-reality Cara y Sello y en 2004 fue elegida para conducir el noticiero central de Mega Noticias. Desde 2006 comenzó una destacada carrera radial en emisoras como Radio W, FM2 y Radio La Clave. Actualmente es parte de Radio Concierto, donde participa en el programa matinal de la emisora. Su versatilidad también la llevó a canales como 13C, donde condujo programas como Pitch, Juegos de Roles y Empréndate Show, siempre vinculados a la creatividad y el desarrollo de nuevos proyectos. Más recientemente fue conductora del programa Hoy se habla en TVN, un espacio que abordaba distintos temas desde una mirada femenina y social. Además, ha impulsado distintas iniciativas ligadas a la innovación y la comunicación estratégica, incluyendo su propia empresa, enfocada en ideación y comunicación. Rafa, ¿sabes quién sería? Oye, que ha hecho cosas. ¿Ah? Oye, mira qué currículum. Saludamos de inmediato a la querida María Elena Dres, el aplauso. Gracias. Oye, qué cosas que has hecho tanto tiempo, tantas Porque cosas. soy una persona mayor. No, para nada. Oye, qué bueno tenerte acá. Amigo, nos conocimos hace 20 años, estábamos haciendo memoria ahora, 20 mientras la años. IA hacía el currículum Sí, completito. como de 15, ¿ah? Cada uno. Oye, qué bueno tenerte acá, María Elena. Y además, con el recorrido de la IA, yo empecé a no cuestionarme, sino decir en qué momento, primero, estuviste en tantos lugares, y segundo, en qué momento estuviste, por ejemplo, en Morandé con compañía. ¿Cuál era el rol ahí? Perdona, yo era del equipo creador de Morandé en Compañía, no sé si para bien Fundadora. o para mal, sí. Fue muy divertida esa historia porque yo trabajaba en la red, ¿Ya? efectivamente, en prensa. Terminé leyendo noticias, haciendo la práctica, una cosa bien Espérate, particular. práctica y leyendo noticias en la Práctica, de red. repente me dicen, oye, una prueba de cámara, y en esa época leía noticias Miranda, Javier Miranda. Javier Miranda. Y de repente vi una prueba de cámara y quedé leyendo noticias. Objetivamente no cachaba nada. Sí, ¿Ya? de verdad Pero era, leías pero bien. era un pajarito de Dios y ahí me pusieron a leer las noticias. Ganaba 70 lucas y trabajaba de lunes a lunes. ¿En serio? Sí. Algo que Y no con sería boleta.
Y con boleta honorario, por supuesto, como eran los medios antiguamente, po. Mira. Pero fue una excelente escuela, muy buena, y llegó un momento en que me tocó, asumió el gobierno Ricardo Lago Ya. en aquella época, y me tocó ir a seguirlo a todas las actividades en terreno, y la verdad es que no era lo mío. A mí no me gustaba hacer móviles, me ponía muy nerviosa, no me gustaba habitar la moneda cuando tenía que habitar la moneda. Ya. La copucha no era lo No tuyo. me gustaba todo lo que te gusta a ti, Rafita, a mí no me gustaba para nada. Ya. Y ahí apareció la idea de poder ir a integrarme a un grupo muy chiquitito de personas, debemos haber sido unas 6, 7 personas, para crear un nuevo programa para Quique Morandé, que fuera como lo más inspirado en Cóctel que había tenido en Claro. la red, pero para sacarlo del Viva el Lunes, que en esa época él quería salir porque había tenido ese romance Con con la Miss Cecilia. Universo, claro. Con Bolo con Entonces, Cecilia, como dicen por ahí. acepta esta invitación de Mega ¿Ya? a ser su propia productora y a venderle este programa al Mega, que era como por primera vez se iba a hacer ese modelo de negocio, y además se estaba abriendo un nuevo horario porque la gente estaba llegando muy tarde a sus casas Después del Transantiago. después del Transantiago, pero esto fue un poquito antes del Transantiago. Ya. Después del Transantiago ya fue la debacle, pero fue un poquito antes del Transantiago y Pero la el boom de gente... Morandé con compañía es un poquito después, pues cuando ya. ¿Da poquito? Sí, pero yo te diría que coincide más con la aparición de la Porotito Verde, sí, y Sí. con la costumbre de ver tele hasta muy Está tarde, muy sí. tarde. Sí. Hubo un momento en Morandé con compañía que nosotros terminábamos a las 3 de la mañana, ¿Y a qué hora entraba ahí? a las 10 de la mañana. Estábamos todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Todo el día y vivíamos y bueno, y ese equipo lo armó Quique 21. O sea, yo fui parte de Quique 21 antes de ser parte de ¿Y Mega, digamos. conocías a Quique? No, En la red nunca lo viste. no, nunca lo vi, no, porque él estuvo mucho tiempo antes. Él estaba en Ya. Canal 13 cuando yo estuve en la red, pues sí, Ya. es bastante mayor. Sí. Súper buen jefe, nada que decir. Yo guardo los mejores recuerdos del Quique Morandé y además creo que fue como la primera época del Morandé con compañía, entonces fue súper bonito. A mí me tocaba hacerme cargo de los concursos, las donaciones para los O jardines. sea, como que coordinabas Sí, todo. era productora, Mira. sí. Mira, Así esa que... etapa no es muy conocida de tu No, es que igual trayectoria. era jovencita y después me enamoré y me casé por primera vez y ahí renuncié a Morandé en compañía por los Disculpa, horarios. nada que ver No, nada que con. ver, Ya. no. De otra No, área, nada que nada de ver. tele, Ok, nada de tele. perfecto. Sí, Y así ahí que... ya empezaste a hacer tu vida personal. Y ahí empecé a buscar trabajo y me llamaron para, creo que leer noticias, ¿A dónde? al Mega. Sí. Sí. O sea, después de estar como fuera un rato de Es los que medios, no estuve fuera, pues te quedaste renuncié al igual. Morandé ¿Ya? y me llamaron para empezar a leer algunos noticiarios de Mega porque... No, me fui primero a cirugía de cuerpo y alma. Me Sí, llevaron po. a cirugía de cuerpo y alma. Y después de Era una cirugía de cuerpo productora y alma, también era ahí. la productora Alejandro Schlesinger. Sí. Qué Sí, buen programa eso, ¿no? bueno, sí. ¿Cómo era? Espantoso. No, claro, ahora uno lo ve con distancia, claro. Pero en la Es época era que, súper innovador, po. sí, súper, pero era espantoso estar en... Es que, mira, Me yo te cuenta voy a como. decir una cosa. A ver, a ver. Uno ha hecho tanta cosa en la vida que yo hasta en el óvalo de la penitenciaría he estado parada sola en la mitad del óvalo de la penitenciaría. O sea, yo creo que si Pe- no hubiera sido por mi profesión, yo jamás hubiera estado, por ejemplo, grabando operaciones eternas en el Sotero del Río, como en el Cirugía de Cuerpo y ¿Ya? Alma, o viviendo en el Hospital de la Católica. Fíjate, lo del óvalo de la cárcel eran caricellos. Eso lo fue en Caricello. Mira, Después pasé por todas las cárceles. O sea, mira, si tú me preguntas si volvería a hacer todo de nuevo, volvería a hacer todo de nuevo. Trabajando en un programa tras noche, después trabajando en los pabellones de un hospital, después yendo a las cárceles. O sea, imagínate. porque lo que sale, claro, es muy interesante eso. Lo que sale al aire es una hora de programa, hora Sí, y media, lo sumo, hora sí, 20. Pero todas las grabaciones son horas. Una sí. cirugía es lento. Las cirugías eran eternas, eternas. Y al principio, como no existía ni un programa de esto, ¿Mm? había que enseñarle a los médicos que se Claro. grababa el primer corte, después se grababa no sé qué. Entonces nosotros teníamos que estar Espérate, me está diciendo literal se graba el el primer primer corte. corte, sí, Así como muéstrelo para acá para que se vea en la tal cámara. cual. Yo sé que está hablando de corte comercial. No, Ah, o un claro. corte de carne para el 18, si tú. Claro. No, Y cuando no, queda mal, a ver, segunda toma, hagan otro sí. corte. ¿Ah? No, era heavy. Oye, Porque pero. además tuve ahí todo lo que pasaba en los pabellones. Yo después ¿Eh? no quería que me operaran. ¿Quedaste traumado? Un poco Un igual, rato. porque tú veías y es como, ya, esto no lo debería decir, pero lo voy a decir igual. Es como un taller mecánico, a nadie le importa. Claro. A nadie te anda tapando, ni te abrigan las O sea, después la patitas. edición se tapará, pero en la No, grabación pero nada. no estoy hablando de la programa de tele, estoy hablando de las
cirugías. Bueno, claro, claro. Es como que te meten a pabellón y es como un taller y te revisan las piezas que tenés malas y te sacan lo que necesita repuesto y para la casa, chao, Y y te se dejan lo acabó y nadie bueno. te abriga, nadie te cuida, nadie te Bueno, tapa. esas batas son bien... No, pero después estás ahí a tu suerte, con anestesia, entubado. Es un mundo muy diferente y ahí también empezáis a conocer el mundo de los médicos, de las enfermeras. Es súper interesante. ¿Y qué tal ese feedback, digamos, cómo te Fue una miraba? tremenda experiencia, Mm, tremenda un experiencia. mundo que no Ya al conocía. final los doctores están chatos con nosotros, ya Sí, llevamos pues. como 5 temporadas ¿Cuántas y después ya se hicieron farandulizó. 5 temporadas? Mira, yo estuve 3. Ya. Yo estuve 3 temporadas y después ya se puso bien farandulín porque se empezaron a operar todos los de Mecano. Claro, Como que al claro. principio era bien reconstructivo, era realmente cirugía de cuerpo y alma. O sea, Ya. yo vi unos casos muy increíbles. ¿Cuál te impactó mayormente? Mira, yo creo que uno de los que más me impactaron fue uno que era una paciente que se llamaba Mariela, que nunca voy a olvidar, Ya. que tuvo que hacerse una mastectomía por un cáncer. Oh, Y todo lo que ella vivió, después le volvió el cáncer, o sea, y ahí uno también como periodista, como realizador, tenía contacto con los pacientes y terminaba en una relación bien íntima y como de amistad con los pacientes, porque ellos estaban viviendo situaciones súper difíciles mm. y tú eres como el vínculo con el doctor Vidal, en esa época que el doctor Claro. Vidal era como Fue bien, el primero, ¿no? sí, pues él, Mm, él fue el que inventó este programa, el formato. eh, que lo había copiado de Home and Health, de canales que todavía no llegaban a Chile. Y, y después de eso, bueno, obviamente uno empezaba como a generar vínculos con esas personas. O sea, yo me hice muy amiga, ponte tú, de Carlos El Tit, y somos amigos hasta el día de hoy, Ya. que superó la nariz. No salió bien esa operación. Carlos el Tit. Y quedó mala la operación, en Sí, serio. quedó más o menos. No. Pero en el Pero yo lo momento. agarro para el deseo a él directamente, así que Sí. no hay Pero, problema. pero era evidente que había quedado mal, o con el Sí, le quedó, tiempo fue quedó como mal, no, que. quedó mal, quedó mal, Ya. quedó mal. Cirugía con poca alma Y esa. pasaron, Esa operación. pasaron cosas que no quedaron bien, hubo hartos casos que no quedaron bien, y ahí uno quedaba como el jamón del sándwich, po. Claro. Pero fue ¿Y una los de super Mecano quedaron experiencia. bien? Sí, varias sí, Por pues. preguntar. Harta Sí. pechuga, Era la época, po. harta lipo, harta pechuga. ¿Alguno conocido, alguna conocida en la época? No, Sí, no. pues pasaron ¿Cómo ahí, quién? yo me acuerdo la Fernanda, Brass. sí, creo que sí, una crespita, Sí, sí. brasileño, Es ¿no? que ese no me tocaba a mí porque Ya no, estaba éramos fuera. 3 periodistas y nos repartíamos los Ah. casos. Pero tú Entonces, hacías los enganches. ¿O en ese? todos los 3 periodistas hacíamos Ah, enganche, éramos perfecto. 3 periodistas realizadores. El que era el Ya, protagonista era el doctor Vidal. perfecto. Y nosotros contábamos como los casos. Entonces Perfecto. teníamos algunas apariciones en cámara, pero teníamos que tener misma cantidad de casos en curso. Entonces, como las operaciones demoraban más o menos en la recuperación, cuando yo ya un paciente mío lo daban de alta, no sé, pues una vez llamó Florcita Motuda, ponte tú a la productora, y en esa época puro teléfono fijo, o sea, teníamos Sí, claro. celular, pero la gente teléfono fijo. Y de repente, ¿aló? ¿Con quién? Sí, no, con Florcita Motúa. Esa es la mejor operación, porque Florcita Motúa se operó las bolsas a los Los ojos ojos, sí me acuerdo. y tomó árnica antes. Yo fui a su casa a grabar, súper simpático Ya. y salió bien de la operación. Así, 10 de 10, Y quedó bien. impecable. Ya. Y nos hicimos amigos. Y ese era caso tuyo. Sí, claro. Entonces yo terminaba mi caso y me tocaba asumir algún otro caso y así, y nos íbamos repartiendo. Ah, qué Entonces no me tocaron interesante. todos los de Mecano, ponte tú. Ya. ¿Y alguno? Carlos el tipo. Carlos Ortiz era el Sí, único. el único que me tocó de Ah, Mecano. ya, pero ninguno de los que bailaba, más conocido. Fabricio, no. Aquí, revelando la verdad de Fabricio, ¿ah? No Copano, ¿ah? No, Fabricio, el otro Fabricio. Fabricio. No, Qué buena. Fabricio venía de nacimiento, así. Cirugía de cuerpo y alma. ¿Ah? Oye, que me hiciste recordar y probablemente que nos ven también, claro, pues la intervención o las operaciones en televisión en ese tiempo no No existían. existían. Y después Rodrigo Leiva, que hay que darle la autoría, que era el director de Caricello, que ¿Mm? trabajaba en la misma productora, descubrió que poniéndole un filtro a la imagen, ¿Ya? que era un filtro como si fuera como de... ¿Has visto las películas cuando uno como que se va al cielo y se encuentra con Dios y es como un filtro como blanco donde te ves como así como puro? ¿Ya? Glow, Mira cómo sabe nuestro equipo, ¿ah? sí, No, un aplauso. muy bien, sí. El filtro Glow ¿Eh? hizo que todo cambiara en cirugía de cuerpo y alma, porque era muy difícil mostrar cirugías en televisión cuando nunca habían habido cirugía, con todo lo que eso implica, la sangre, el cuchillo, Sí, po. las gasas, era muy sucio, era muy feo en Claro. términos televisivos. Mm.
Y cuando se le empezó a poner este filtro a la parte solo de la cirugía, porque al final la gente veía la historia, no le importaba tanto la cirugía. O No, sea, claro. O sea, importaba la sí. cirugía, pero era una parte de una Mm, historia más grande. claro. Cuando le empezamos a poner ese filtro glow, ¿Ya? empezó a haber mucho más rating. Y bueno, después ya se puso súper farandulero, entonces más rating, y le empezó a ir muy bien a ese programa. 5 temporadas, no es menor, ¿ah? Yo creo que tuvo como 5. Sí. Yo creo haber estado en 3. Ya no tengo tanta memoria. Tanta memoria. Porque, Pero sí. espérate, pero dijiste al pasar que el Cara y Sello lo hacía la misma productora. Sí. ¿Y en qué momento saltas de un Ya, programa a después otro? entre medio me fui a leer noticias ¿A dónde? a Mega. Ya, Y ahí empecé a leer noticias en Mega porque la Marichu Sangroni se fue a vivir a Francia unos años y me perfecto. llevaron como de reemplazo. Ya. Y una vez que entro como rostro ya derechamente contratada por Mega, ¿Mm? me piden que sea rostro de Caricello. Cara y Sello. Y era bueno ese programa. Sí. Porque eran dos miradas de la... Conflictivo terminó conflicti- siendo así. Pero yo fui Sí. la conductora más años en ¿Sí? Caricello. Tuvo la Soloneto, después pasó la Margarita Hanke. ¿Ya? Bueno, estuvo la Marichu Sangroni, después la Soloneto, la Margarita Hanke, después estuve yo. ¿Ya? Y yo creo que ahí ¿Y a después quién le terminó. tocó Salo Reyes? A mí. A ti te tocó Sí. Salo Reyes. ¿Se acuerda de esa historia, no? Salo Reyes Están matando con un el weón. imitador. Sí, po. Están matando a un hueón. Ahí sale, Ahí po. sale, pues ¿Y sí. tú estabas grabando? ¿Estabas ahí cuando Yo no se estaba produjo? ahí. Ya, pero seguiste esa Tampoco historia. estaba ahí cuando pasó lo de Luis Pinto, pero me tocó poner la cara. ¿Cuál era Luis Pinto? Lo del modelo Recuérdame. argentino con Luis Pinto, que fue, eso fue una funa. O sea, si hubieran existido las redes sociales, yo no estaría en Chile. Lo único que te digo, y no por culpa mía, porque No, tú eras... tú ponías la cara, pues, Claro, ¿cachai? claro. Yo tenía una hija chica, yo no estaba a trabajar, tampoco me justifico, pero Mm, yo cuando vi el capítulo de Luis Pinto, ¿Ya? yo me opuse a que el capítulo saliera así Salías como ahí. estaba. Ya. Y tuve una pelea con el director y hablé con Luis Pinto. ¿Pero qué pasó? Yo Hasta el no día de lo hoy tengo recuerdo. relación con Luis Pinto. Conversamos. ¿En serio? Sí, porque fue como llegó un punto en que para poder conservar el rating, porque realmente a Caricello le fue muy bien, en un ¿Mm? momento le ganábamos a Contacto en Canal 13, le ganamos a un programa que tenía Don Francisco, o sea, era un programa que le iba bien, Iba pero muy había bien. que extremar posiciones. Entonces, Claro. ya no solamente eran las, no sé, las cuicas y las no tan cuicas, después eran como las vacaciones de los súper ricos y las vacaciones de la gente que no tenía Nada, claro. recursos. Después eran, no sé, gordos y flacos, cosas que hoy día no podrías ver en televisión, que estarían completamente censurados. Y en un momento llegó esto de cruzar las realidades. Sí, po, Entonces se conocían, como Gonzalo Reyes con su doble, con su doble. que ya fue medio polémico. Sí. Pero en este caso era un modelo que realmente no tenía ni una posibilidad y lo llevaron a Buenos Aires con un modelo que era como No. súper alta gama. Después trabajó en Playboy y igual lo hicieron pasar situaciones muy, muy complicadas, Ya. muy duras, muy poco Hoy éticas. día funable. Sí, y poco ético. Yo Mira. también lo dije después. Después yo me hice amiga de un youtuber que se llama César. ¿Ya? ¿Qué hora César está por ahí? Quispe, sí. ¿Sí? Cesarito, ¿Sí? Cesarito. Está haciendo un programa ahora. Y hace me poco. preguntó por Caricello alguna vez en pandemia y yo le conté la firme y le dije por qué no habían imágenes y por qué no habían registros, porque yo creo que no corresponde hoy día tener un... Sí, buen punto. No encontráis muchas cosas de Caricello, Mm, encuentras como eso icónico de Salo Reyes, pero no encuentras como el muchas cosas material. icónicas y César después grabó una película sobre lo que pasó con Luis Pinto. Ya. Y ahí yo volví a tener comunicación con Luis y todo, y claro, fue bien fuerte, porque después lo agarraron los programas de farándula. eh, Empezó como después lo contrató Felipe Abello. Felipe Abello Ah, también lo dejó medio en vergüenza en un show. bueno. Y el humor de Felipe Abello está siempre al borde, digamos. ¿Ah? Y era otra Y época, era otra época. que quizás como que habían cosas que eran más permitidas, pero que objetivamente yo encuentro que no sé, yo nunca, como que nunca me gustó ser tan parte de ese juego tan extremo. Ya. Pero igual Y marcó tu carrera. Ese programa, digamos. A lo mejor no sí, los pero no para extremos. bien, pues Rafa, yo andaba con mi guagua que tenía 3 años y la gente en el supermercado me insultaba y estaban enojados y se enojaban conmigo, pues, ¿Y qué te ¿cachai? decían? Que era el colmo lo que le habíamos hecho a Luis Pero te decían, Pinto. oiga, usted como... Usted es una vergüenza, ¿cómo se le ocurre exponer así a los Y tú chilenos? con tu guagua, con tu Y yo hija. con la guagua ahí en el carro, que uno llevaba la guaguita ahí sentada en el carro, y yo decía, señora, le juro que, pero que cómo me iba a defender si yo ponía la cara. Y ahí después, Caricello cambió de manos Ya. y entró a Mega, a ser producido por un equipo interno de Mega, que había sido el equipo que había hecho Lola Andrea.
Perfecto. Y ahí cambió mucho Caricello. Ya. Y ahí era muy agradable hacer ¿Y Caricello. tú seguías haciendo el rostro Y yo del seguía programa? haciendo el rostro. Sí. Mira. Sí. ¿Cuántos años fueron, me dijiste? No sé, no Harto. me vais a sacar la cuenta, como 7, 8. Oye, pues hemos sumado años. Estoy impresionado. Y eso que Piensa que todavía... piensa que ¿Ah? yo en el Morandeo Compañía yo tenía 25 años. Ya. Y antes la práctica en la red. Claro. Y Claro. antes, bueno, antes No, pues antes la no, universidad. antes la universidad, claro. El estudio formal. ¿Dónde Claro. estudiaste? En la Finisterra. En la Fini. Sí. Mira. Oye, ¿qué cosas han pasado? Nos hemos entrado a la radio, que hay otro mundo. Sí, y ojalá que después nos salga todo esto en tu ¿En página podcast? 7, todas estas cosas ¿Qué que... cosa? Todo esto que estoy contando de Qué Luis buen sitio el de Pinto. Página 7, ¿no? Buenísimo, Es yo lo bueno, leo ¿eh? todos los días. ¿Sí? ¿Te Me gusta? encanta. Sí. Página7.cl, para que lo vean. Oye, María Elena Dresel, a ver, ¿Qué pasa? Caricello te marcó. Hay un punto en que parece que como que cada cierto tiempo te llamaban siempre a leer noticias. Como que quedas No ahí sé, yo como que duro 5 años en los trabajos y después me voy. cada 5 años. Sí, 5, 6. ¿Ya? ¿Y de ahí qué? ¿Te Como que me baja la ol- comezón del Olguita séptimo Marina? año y así Olguita Marina se quiere ¿Te gusta hacer las cosas más? independizar. Hoy en día estás siempre con una pata independiente. Sí, independiente. Ya, y eso fue porque eres así, digamos. Sí, soy así de personalidad, yo creo. ¿Sí? Sí, a mí me pasaba que era como ya, está bien, bueno, tengo compañero, un horario muy esforzado, entonces ¿Ah? evidentemente llegaba un punto en que tú decías, ya, tengo que optar por mi vida personal Ya. o no. Eh, con cirugía de cuerpo y alma se presentó la oportunidad de trabajar en Mega, entonces era una buena oportunidad, me fui Claro. de rostro a Mega. eh, Después en Caricello trabajé más, como 6, por lo menos 6 años, 7 años. Y después empecé el camino de la radio. O sea, inmediatamente después de Caricello, Ahí seguí leyendo noticias en Mega. ya. Y hubo un momento que leía todos los noticierios, ¿Qué horario? porque en esa época te los pagaban todos aparte. Ya, Entonces, si hacías reemplazo, ganáis más plata. Entonces leía el del mediodía, ya. leía el central, después me quedaba leyendo el de la noche, De la noche, el de hora cero se Palacio. llamaba, ¿no? Sí, que Palacio Oh. salía como a las 2 de la mañana, porque Sí, además seguíamos hablando con compañía. De veras. Entonces entregaba súper tarde, Había noticiero en la noche antes, ¿ah? había noticiero. Bueno, ahora hay algunos también que mantienen, ¿Sí? pero o en el cable. Ah. Sí, pero tú leías hasta el último. Claro, en el cable están los noticieros como de Última Mirada, Claro, esos como así, po. medianoche, Sí. cosas así, ¿ah? Pero No, esto era televisión abierta, po. Y Sí. entonces Morandé con compañía entregaba un ratito para el noticiero bajaba el rating, entonces después no le entregaban al noticiero, entonces tenía que esperar hasta como las 2 de la mañana. espérate, y después volvían. Claro, Ah, al principio porque interrumpían, era hora cero, entonces tenía que ser a la tenía que medianoche. ser a medianoche. Y Mira. como yo era parte del equipo de Morandé con compañía, tú sabías, porque estabas viendo el rating en vivo, Claro. que bajaba pero a pique, sobre todo cuando ya teníamos a la Porotito Verde bailando, que subía Espérate, rating. era Porotito bailando, vamos a las noticias con María Elena Dresel. Y de ahí No, pues no, volvían. las noticias con Palacio. Con en esa Palacio. época, porque yo estaba Bueno, en ese momento de era ella, productora de claro, Morandé con compañía. Y tú sabías eso, ¿eh? Pero cuando yo llegué a ese noticiero ya lo entregaban a cualquier hora, Ya, porque no o sea, perdían el rating del programa. Hora 2 de la mañana. Sí. Da lo mismo. Oye, y todo eso televisión. ¿Y cómo llega a la radio? Ah, llegué a la radio. Después de la pausa nos va a contar. Sí, pues. Siempre lo mismo. Estamos con María Elena Dresel aquí en ¿Quién sería? Con una trayectoria de 140 años, Viña Undurraga es una de las viñas más antiguas de Chile y pionera en la industria vitivinícola del país. Su historia ha estado ligada a la innovación constante y a estar siempre un paso por delante de la industria. Y por eso el proyecto enológico más premiado de Chile se llama TH, que significa Terroir Hunter o Cazador de Terroir. TH, ahí está, que siempre está presente en una buena conversación. Defensadeudores.cl es una solución para los que necesitan ordenar su situación financiera y volver a tomar el control. Te acompañan desde renegociar tus deudas y defenderte de cobranzas hasta evaluar un proceso de quiebra. Revisa tu caso sin costo en defensadeudores.cl. Vive una escapada de descanso en Olmué Natura Lodge y Spa. Piscinas temperadas, un spa completo y la posibilidad de contactarte con la naturaleza. Visita olmuenatura.cl. Página 7 está con nosotros, donde está la mejor información, entretención y además temas que te importan. Visita página7.cl. Acción. ¿Quieres conversar cosas importantes, historias que probablemente solo estarán acá? No estoy solo, estoy con IA, porque cada jornada tiene una buena conversación. No te lo pierdas en Vidria Producciones, donde la conversación es esencial. Ya,
Gracias por estar en esta temporada Oye, con qué nosotros. bueno los Nuestros auspiciadores, ¿te auspiciadores, gustaron? Rafa. Bueno, 10 de no, 10. y eso que todavía te vamos a sorprender con los auspiciadores. Estamos esperando más auspiciadores. Es verdad. Oiga, Que María vengan. Elena Dresser, yo estoy muy contento de que estés acá porque ahora vamos a entrar a dos cosas. Uno, un segmento que ya conoces a IA. Sí, Sí, que se sabe todo. se sabe todo y si no pregunta. Mucha Ah. atención con eso, claro. Pero además, repasamos parte de tu carrera televisiva y cómo llega a la radio. Yo quiero saber eso porque la radio para nosotros es un tema que muchas veces aparece como esa amiga que después no te libera más, no te suelta, te A mí no me seduce, te soltó más. queda. Yo amo Nunca la más, po. radio, amo, es Por mi eso te lo pasión, pregunto. es mi pasión. ¿Llegaste? ¿Qué año? Yo había pedido trabajo en radio. Ya, a ver, ¿cómo fue eso? Había pedido trabajo, ¿Sí? trabajo. ¿Ah? Y me Así dijeron que su currículum y todo. era muy ¿Qué? fina para trabajar en la Pudahuel, ¿Ya? pero muy flaite para trabajar en la radio concierto. ¿En qué radio estoy hoy día? Mira de quién te burlaste. pero hace como 40, me demoré No, como pero ¿en 30 años, serio te pero lo dijeron hice. ¿Ah? eso? Porque lo de la Pudahuel, uno entiende la lógica que las radios son segmentadas y Sí, hay sí, sí. público. Pero cuando tú me dices que la concierto era muy... Yo me acuerdo sentada en un escritorio con dos personajes, no los voy a nombrar porque hoy día hay uno que está en medio, ¿Ya? dirigiendo un alto rango en medio. ¿En qué Y- radio? ¿Qué radio? No, es que no te puedo decir. ¿En serio? Sí. Y- Que fue mi jefe, po. Después fue mi jefe, después me ya, llamó. ok. Bueno, pero en esa época me dijo como... Está como, oye, Casi. a Messi dijo, por eso lo debería haber expulsado, ¿ah? ¿Ah? Es que vengo mundialista, me vi todos los partidos. ¿Sí? Ah, sí, porque yo también fui la primera mujer en leer noticias de fútbol, po. ¿Y cómo era Eso no lo noticia? sabía la ¿En serio? IA, ¿Y dónde? No? CDF. Yo fui la En primera mujer en leer CDF. noticias de fútbol en CDF, Claro. con Felipe Bianchi y sola. Mira. Ahí duré un año nomás. Eso se llamaba CDF CDF Noticias. Noticias. Claro, claro, ¿Sí? claro. Y ahí empezó a hacer un semillero también de mujeres. Claro, yo en fui la primera deporte. mujer y ahí después llegó la Mane Grant y después llegaron muchas mujeres. Uy, mira. Sí. La Mane Gran fue compañera mía de la universidad. Sí. Saludos a la Mane. Oye, a ver, ¿cómo llegaste a radio? Ya, pues ¿Fuiste a resulta tirar que currículum? había ido a pedir trabajo a la radio, me habían dicho que no, que era muy finoli, muy ordinaria, muy y no me dieron trabajo. Y un día, ¿cachai? Como es el destino, de Mega me piden que vaya a animar un evento. ¿Ya? Yo, primeras veces que estaba animando eventos, me dicen, anima un evento de parte de Mega, o sea, 0 pesos. ¿Mm? Y empiezo a animar y era un evento que no tenía un escenario, sino que era como si estuviéramos aquí bajito y estaba toda la gente para atrás. ¿Ya? Y un señor colombiano que dirigía una radio solo escuchó mi voz Ya. y le gustó mi voz. Mira. Y mandó a la persona que andaba con él a esperarme cuando terminó el evento para decirme que quería probar algo con mi voz. Y yo me sentí súper emocionada. Y esa era la radio donde nos conocimos nosotros dos, po. W. Exactamente. ¿Y quién fue el que te fue a buscar? Carlos Azcárate. No, pero él te escuchó. José Miguel Alfaro. Ah, Pepe Alfaro. Sí, pues Pepe Alfaro me fue a buscar. Un editor histórico de Histórico, televisión en sí. Chile, tanto en TVN, en el 13. Sí. Mira. Y él me esperó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Queremos probar contigo porque nos gustó tu voz. Pero no me habían visto. Era Claro, muy porque chistoso está- porque yo estaba como detrás de la gente. Claro. Y ahí probamos y ahí fue un enamoramiento absoluto y ¿Y nunca llegaste a más he dejado la W radio. Sí, el po. año 2007? Cuando había nacido recién mi hija, el 2007. Ya. Que ahí fue el Transantiago, po. Sí, pues. Sí, me acuerdo. Acuérdate con Cristian Herren reporteando arriba de las Sí, po. micros. No, y además que se lanzó el Transantiago, tú estuviste como, hubo una semana en que, y me dejaste solo, tengo que decirlo. ¿Cómo? Hubo una semanita donde la María Elena Dressel no estaba. Estábamos en pleno Transantiago, estuviste con el lanzamiento y lo del Transantiago cambió Ay, todo. después yo me fui. ¿A dónde me fui? Estuviste como una semana fuera por algún motivo, que no recuerdo. No voy a revelar en Debo este haber estado programa. carreteando. ¿Ah? Éramos jóvenes. ¿Ah? Éramos jóvenes y Jóvenes. alocados, total. Oye, no, pero en esa época tú hacías el noticiero de la mañana, Claro. que empezaba a las 6. Yo partí haciendo el mediodía, Rafita. Ah, tienes Yo toda partí razón. haciendo el mediodía y después me dejaron el de la mañana también. Sí, el Sí. de la 1, de una. Sí, de 1 a 2, ¿A 1 a dos? 2 y media, una cosa así. Y ahí partiste haciendo noticias. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue Me encantando la radio? enamoré, pues me enamoré de la radio. Ya, Hice muy buenos amigos, además, como el Rafa. sí. Y además, quiero recordar una época, la gente dice, claro, la radio W, y algunos, claro, como hay otras radios que también son muy conocidas, la radio W antecedió a la radio ADN en Claro, la- es la en el actual dial. ADN, exacto. Era del grupo Prisa. ¿Ah? Era del Consorcio Radial de Chile. Nosotros éramos empleados del CRC, Claro, pero Consorcio Radial de claro. Chile, que después se lo compró
Iberoamericana, que después se transformó en Prisa, que Claro. son los dueños actuales, digamos. Sí, claro. Inicialmente eran los dueños colombianos, Claro, después nosotros sí. teníamos Hay una jefes mezcla. colombianos, hacían unas fiestas, chiquillos, se pueden Sí. llegar a morir las fiestas que hacían. No, pero ¿quién estaba en las fiestas? A ver, pero para que veamos. Tú no estabas ahí. Entonces no me acuerdo. No, sí estábamos todos, po. Pelo verde. Pelo Bómbale. verde. Sí, Sí. po, toda la razón. Sí. Voy a nombrar dos. Ah, De la época Maquena, Bianchi, que está en trabajaban en la Bésame. en ¿Bésame se la llama esa radio? radioactiva. Ah, bueno, Bésame Radio, sí. Bésame. Que era una radio de música Sí, yo, romanticona. y ahí todos, Libardo Ya Buitrago. como ahí todo justo. No, Bueno, todo en la espérate. fiesta. No, pero las fiestas no, esas eran fiestas. Sí, pero Sí. buenas ¿Quién más fiestas. está? Bueno, pero en la época, además, el noticiario de la mañana tú lo compartiste con Libardo Buitrago, Sí, con Rodrigo Sepúlveda, sí. con Pepe Alfaro, Pero con Rodrigo Sepúlveda yo había compartido en Mega. antes Mega, Sí, po. porque Rodrigo hacía solo el bloque deportivo cuando reemplazaba a Israel. En Mega. Sí. Claro. No, pero en la radio. No, pero en el Mega yo trabajé Ah, con y ahí Rodrigo. se, No ahí se tengo toparon. tantos recuerdos de haber trabajado con Rodrigo en la radio, En ¿sí? la radio. Yo me acuerdo, ¿sabes por qué? Porque él llegaba como muy entusiasta en la mañana. Ah. Hasta el día de hoy es igual. Sí, pues Increíble. entusiasta. Es un Entusiasta. amor. Pero Rodrigo. tocó una época, lo que quiero plantear es que tocó una época en la W que era como una apuesta donde Era habían, extraordinario. sí, habían Sí. hartos rostros del entonces Mega, y a ti te tocó encabezar ese equipo. Ahí nos conocimos, pero Sí, po. además ahí entraste a la radio. Sí, y ahí fue durísimo cuando nos echaron a todos. O sea, yo me salvé, digamos, pero recuerda, yo me acuerdo fue muy duro ese momento, cuando se terminó la radio La W, sí. y como que nos tuvimos que parar en una filita india. ¿No te acordáis de eso? Es que me acuerdo tan bien que estoy tratando. No, de hecho era peor, porque esto no sé si lo deberíamos contar, ¿ah? ¿No? Pero Sí, Era- deberíamos contarlo. era un cuarto piso. Y tú tenías que ir al primer piso, Que para- además estaba la salida a la calle, exacto, para que te informaran que te de tu que te futuro. iban a echar, Tal cual. básicamente. Y me acuerdo, y por eso no sé cómo lo recuerdas tú, pero es que tú ves a la gente muy afectada afuera. Sí, Y perdón que po. lo recuerdo así, pero estamos Pero recordando una obvio se época. iba a perder tu trabajo, mucha gente llevaba mucho tiempo Sí. y quedaba ahí como afuera en la calle, En era la muy calle, raro y en había Los gente Leones. en Los Leones. Sí. Y a mí, yo me salvé porque me mandaron a la FM2, Claro. pero cuando yo llegué a la FM2, el director de esa época, del cual yo tengo muy buenos recuerdos y al que quiero mucho, Mario Yamal, me Ya. dice, yo no te quiero aquí, no te necesito. ¿Cómo llegaste y te dijo eso? Eso me dijo, no te necesito aquí, así que habla poco, lo menos que puedas. Eso fue. Chao, dije yo, si yo estaba con la hija chica tenía que tener pega, po. El director de la radio te dice, habla poco, Eso. no te queremos ¿Y aquí. qué pasó? 9 años después era el programa más exitoso, Levantados, de FM2, que Sí. todavía existe. Levantá dos. Levantados, Claro. que todavía existe el programa, le va Claro. muy bien. Ah. A esa radio le va increíble. Con Mario Yamal nos hicimos muy amigos. Claro. Y terminó siendo un súper buen proyecto, pero en un primer momento era todo muy incómodo entre la gente que habían echado, Ah, esto como asumir un par de cargos, la gente que se fue a ADN. sí, Hay muchos de ellos que todavía están en Prisa, sí. ¿cachai? Y este como intermedio que le tocaba a uno como adaptativo que, Una adaptación obligada, digamos. claro, y que cuando tú tienes ganas de estar, le Mm. pones empeño. Sí. No puedo dejar de comentar esto, pero cuando estaban lamentablemente despidiendo a mucha gente, que les mandamos un gran abrazo, había un ascensor que subía y uno que bajaba, voy a decir. Entonces, a mí me tocó y yo iba pensando en que, muchas gracias. Y justo el jefe iba subiendo en el otro ascensor avisando que ya no había más despidos. Ya. Entonces, por eso, yo iba así, y me mira una persona ahí, y me dice, ¿y por qué estás tan preocupado? Bueno, porque estoy viendo. No, me dijo, ya dije que no había más No más despidos. despido. Entonces, por eso me recuerdo también Te ese momento. salvaste. Me salvé Y tú te fuiste al ADN. al ADN. Tú te fuiste al FM2, Claro. hay gente que llegó y pasó a deportes Sí. en ADN, en fin. Oye, qué época. Y a propósito, y quiero poner un punto esto en cuanto a la industria, donde era bien paradójico que el conglomerado grande era comprado por las 4 radios que eran las Sí. más chicas. Y ahí se armó lo que hoy día es el grupo de... Prisa. Claro. Y eso pasó por la Fiscalía Nacional Económica, acuérdate, Sí. fue bien, No, fue bien polémico. bien polémico. Bien Sí. polémico. Y ahí estaba, levantados con María Elena Dresel. Quiero
invitar a Ia, porque ella te va a hacer Oh, preguntas, qué tenemos dudas, queremos miedo. saber. A ver, Ia, ¿qué le va a preguntar a María Elena Dressel? No me pregunte por cálculos matemáticos. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío profesional? Oh, todos los días. ¿Todos los días? Es que yo creo que si uno no se toma la vida o la vida laboral como como un gran desafío, pero en buena lid, no como algo que no te deje avanzar o que te deprima, sino al contrario, como un desafío diario, ¿Mm? yo creo que yo preferiría no trabajar. O ¿Te sea, para gusta el mí desafío? todos los días es un desafío, todos los días hacer un buen programa de radio es un desafío, Mm, venir a conversar contigo acá es un desafío. sí, Yo creo que cuando uno pierde como la magia, como eso que tenés un una poquito en la guatita. guatita, No. deja hacer. Y yo he dejado trabajos por eso. Cuando no te llaman la Sí, cuando ya no te atención. motiva, porque tienes que tener alguna motivación. Ahora sí tuve desafíos más grandes, entrevistar a personas probablemente más famosas, pero no sé si esos son los grandes desafíos. Yo creo, por ejemplo, un desafío que hoy día transito diariamente es mantener una empresa Ya, tuya. con trabajadores, como no tener que despedir a las personas que trabajan conmigo. Yo creo que ese es un tremendo Y desafío. ir creciendo. Creciendo, decreciendo, Ya, pero manteniendo la empresa, pagando los impuestos, haciendo bien el trabajo. Yo creo que ese, por ejemplo, es un desafío que lo enfrentan miles de millones de chilenos todos los días. sí. Hacer sus propias MIPYMES, pymes, Mm, pero también es desafiante hacer un buen programa de radio, aportar, mira. construir. Yo creo que ese es un Qué, desafío. qué importante lo que dices, ¿ah? Primero, que te pasen cosas al momento de hacer Mm, los desafíos. Y segundo, reflejar un poco que esto de emprender, que ha sido también lo que vamos a conversar luego, ha sido parte clave en tu sí. desarrollo. Ahora, ¿Mm? ahora volví a la tele un poco. ¿Volviste? O sea, como que estoy haciendo unas cosas en Vía X. Ah, ¿y Sí. qué cosa? Reemplazo a Pancho Sagreo. En el Cadena Nacional. Sí, Mira. otro desafío. Qué inquieta esta mujer. Se pasó, ¿no? María Elena Dresser, ¿sabes qué? IA te va a preguntar a la vuelta de la pausa. Ya. Otra cosa importante, sí, es que tenemos las preguntas claves para saber mucho más de nuestra invitada. ¿En quién sería? Volvemos. Con una trayectoria de 140 años, Viña Undurraga es una de las viñas más antiguas de Chile y pionera en la industria vitivinícola del país. Su historia ha estado ligada a la innovación constante y a estar siempre un paso por delante de la industria. Y por eso el proyecto enológico más premiado de Chile se llama TH, que significa Terroir Hunter o cazador de terroir. TH, ahí está, que siempre está presente en una buena conversación. Defensadeudores.cl es una solución para los que necesitan ordenar su situación financiera y volver a tomar el control. Te acompañan desde renegociar tus deudas y defenderte de cobranzas hasta evaluar un proceso de quiebra. Revisa tu caso sin costo en defensadeudores.cl. Vive una escapada de descanso en Olmué Natura Lodge y Spa. Piscinas temperadas, un spa completo y la posibilidad de contactarte con la naturaleza. Visita olmuenatura.cl. ¿Quién sería? Está siendo transmitido por BioBio TV, porque ahora la radio se escucha y también se ve. Acción. ¿Quieres conversar cosas importantes, historias que probablemente solo estarán acá? No estoy solo, estoy con IA, porque cada jornada tiene una buena conversación. No te lo pierdas en Vidria Producciones, donde la conversación es esencial. ¡Ya! IA tiene preguntas, nosotros queremos respuestas. Sí, estamos hablando con quien además, oye, que ha hecho cosas. Yo estoy de verdad impresionado porque ella nos leyó ahí parte de todas las Sí, harta cosa. actividades que ha realizado y además es emprendedora. Entonces, ¿y a qué más le vamos a preguntar a María Elena Dresser? ¿Ah? ¿Cuál ha sido tu mejor dupla en medios? Mejor dupla. Uh, eh, ¿Sabéis que me ha tocado trabajar bien solitaria Sí, po. en los medios en ¿Mm? general? A ver, ¿cuántas duplas has tenido? O sea, más que duplas, Pero con como, Marcos Silva claro, las más recientes, mi dupla con Marco Silva, 10 en de la 10. radio, ya. Adorable, divertido, fue otro desafío, ¿Mm? hacer un personaje nada que ver, reírme de mí, hacer tontera, hablar como guasa de Osorno. De eh, veras que eres de sí, pues Osorno. hacíamos los jabonosos.
Sí. No, era genial. Le mando un beso a Marcos Silva porque excelente dupla. Ya, Pero, por ejemplo, TVN ¿eh? con la Yamila, con la Cote Castro, ¿Ya? nos hicimos amigas, nunca más nos separamos. Tenemos un grupo que nos llamábamos para todo, nos hablamos, nos apañamos. Ahora la Yami andaba en Perú. Sí, po, por el Em, reality. exactamente, así que también como si tú me preguntas, como lo pasé muy bien haciendo ese programa. Eh, ¿Cuál es la peor dupla, me dijiste? La ¿La mejor. mejor? Ah. Ahora sí quieres decir la No. peor. No, Nosotros no. aquí no preguntamos esas cosas, pero la No, libertad. preguntamos, no jugamos. Ya. No, pero tengo como buena, pero me ha tocado mucho trabajar sola, Sola. O un sí. grupo, digamos. Pero no, O en grupo, pero no claro, en como que no he dupla. tenido tanta dupla. ¿Y con quién te gustaría hacer dupla? Contigo, Rafita. Mira, Me gustaría. ¿en serio? Sí, me gustaría hacer Mira, dupla tenemos contigo en estudio, radio. Vidra Producciones, tenemos de todo y tenemos una emprendedora que la verdad, yo en esa parte, yo quiero ahí profundizar luego de la siguiente pregunta de ella, porque tu característica es el emprendimiento, o sea, te gusta ser independiente. Sí, vengo de una familia emprendedora, igual. ¿Sí? Sí, mi papá, mi mamá, Ya. mis hermanos. Pero hoy día, por ejemplo, si uno busca referentes o presentadores, si uno pone en la IA, ¿quién puede ser anfitriona para un evento de emprendedores? Tú apareces. Ah, sí. Sí, claro. Ah, mira. Entonces, por eso te lo pregunto, como está asociado. Moderaste, por ejemplo, hace no tanto, uno de los debates presidenciales Sí, claro, en el el Salmón sur, Summit. Salmón Summit, o sea, en temas de empresas también. Sí. Entonces, ¿te gusta esto de, entre comillas, un día Oye, moderar, eso al fue otro día desafiante. terrible? Ahora, Sí. para contestarle a la IA, eso fue súper desafiante porque ese fue el primer debate Recordemos, cuando recordemos. Esto fue en la Araucanía, esto ¿no? fue no, No, el año en Los Lagos. pasado en Los Lagos, Sí, en el Teatro del Lago Frutillar, exacto. y había Precioso lugar. pasado Janet Jara, ¿Mm? o sea, estaba Janet Jara que había pasado las primarias, ¿Mm? y estaba la Evelyn Matei que estaba muy enojada con José Antonio Antonio Kass, Kast, sí. y yo tuve que entrevistar a los tres. Sí. Hubo un poco de polémica porque solamente se invitó a los tres que marcaban más en las encuestas de todos los otros que había, y fue súper Ahí desafiante. saliste en el diario. O sea, salió todo y mi No, zapato. sí. Sí, me cortaron de todas Sí, partes es las fotos. verdad. Sí. Ahora que recuerdo, como que después te Ah, hacían, porque estaba en la o sea, yo portada, me hice autobullying. Puse después a Mike Wazowski, ¿ya? que es como el personaje que no sale en Monster Inc. Yo me Ah, puse entonces en está la ahí. portada, sí. De verdad. Bueno, y hay algunos cercanos que hacían como que lo completaban, la foto Sí, de eso la fue en última las últimas noticia. noticias, pero fue súper desafiante Mm. y estuvo bien porque había que controlar, sobre todo un público que era bien Sí, po. vehemente. Sí. Sí, Y estuvo bien entretenido. ahí. Ah, bien en el rol, ¿ah? Bien. Ia, pregúntele a María Elena Dressel, por favor. ¿Alguna vez has buscado tu propio nombre en Google para ver qué dicen de ti? Sí, Sí. ¿Qué dicen de ti? todos preguntan por mi edad. ¿En serio? Sí, edad. María Elena Dressel, edad. Lo primero que A sale. ver, voy a ver. Mira, Ya. googlea. No, Y si te lo creo. googlea. Y después lo segundo que sale, pareja. ¿Te buscan pareja todo el tiempo? María Elena Dressel, pareja. No, para saber con quién estoy. No, claro, claro. Pero porque estuve con alguien que trabajó en televisión. Muy Entonces, mediático, digamos. entonces Entonces, como que claro, ya. como fuimos medios mediáticos, todavía sigue apareciendo como si fuera mi pareja, pero yo en verdad estoy casada o sea, tengo una pareja hace 12 años, casi 13 años. Sí, po. Sí, pues estoy casada, vuelta a casar y todo. Sí. Y aparte que. No, no quiero entrar ahí. A propósito. No es el objetivo del programa. No, 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 pero es que no lo recordaba cuando nos reencontramos en TVN, ya tenías como la misma. Esto de ensamblaje. La familia ensamblaje. Sí, pues Que es un fenómeno no, muy bonito que a mí también familia, me pasa. Por eso, claro, claro, por eso me claro. siento con la 4 libertad de decir. niños, o sea, Claro, muchos años, los sí, niños prácticamente se han criado juntos, claro. entonces, claro, una Pero familia, edad y pareja. edad y pareja. Qué llamativo. ¿Por Y qué? creo que ahora radio concierto, Ya, sí, ya. porque Mira. la gente le gusta meterse en la vida de los Y te otros. tratan bien? Ah, ¿Te tratan bien, no? sí, ¿Sí? ¿sabéis que sí? En ¿En general redes? sí, la gente es súper buena onda. Sobre todo en redes sociales tengo como muy buena onda, ¿no? Y muy poco hater, y si hay un hater yo bloqueo nomás. ¿Sí? ¿No Sí, te- bloqueo. Tengo N gente bloqueada. ¿Sí? Pero, pero es menos que la gente que me tira buena onda. Ya, Sí. Y sobre todo por la radio. ya. Hay Que la gente que radio se sigue la carrera escapa. radial que es muy incondicional. No, Sí. no me ha pasado nunca cuando he trabajado en tele. Mm. O sea, antes trabajé en tele sin redes, pero ahora cuando volví a TVN, ¿Mm? como que tampoco había esa mística que uno tiene como las personas en redes, ¿Mm? como cuando te escuchan en la radio. Claro.
Yo en general hablo con todas esas personas, a mí cuando me mandan DM siempre contesto y hay como un vínculo que es mucho más genuino con las personas. Más directo. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese proyecto de TVN? ¿Cuántos años fueron? ¿2? En TVN estuve 2 años, sí, es que terminé en el matinal. Sí, me acuerdo. Sí, 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 sí. terminé en el matinal. Ah, sí, Terminé como de editora del matinal. sí, sí. Duré como una semana. ¿Sí te acuerdas? Estábamos la pitilla. Y ya estamos listos. Andábamos en la pitilla ahí con el Estamos listos. Rafa. Sí. Elena Aresel, hoy día estás en Radio Concierto. Sí, señor. Estás con muchos emprendimientos. Estoy en Radio Concierto desde las 7 a las 9 de la mañana en Concierto Valor, Ya. haciendo el programa de mis sueños y Concierto Valor se llama. Concierto Qué Valor. juego de palabras. Sí. Es como ¿quién sería? ¿Ella? Sí, po, Concierto Valor. Concierto Mira. Valor. Bien. Y en la tarde Tierra de Unicornio a las 7:30 de la tarde. Tierra de Unicornio. Sí. ¿Por qué el nombre? Son unos loquillos. No, pues sí, yo sé que No, tiene que porque ver los con... unicornios son esas empresas que se valorizan muy rápido, pero en realidad es para hablar de aquellas personas que están haciendo cosas diferentes. Ya. Por ejemplo, hoy día justo entrevisté a la Mariana Loyola, Vale. la Ya, la actriz. actriz Perfecto. que tiene su propio ghee, que es esa como mantequilla clarificada que hacen como los hindú, los indios. Me pillaste. Hacen una mantequilla que es muy poderosa para para sanarse, para la gente que es intolerante a la lactosa, para la gente que tiene alergia alimentaria. ¿Ya? Y ella es emprendedora, o sea, hace 12 años o 15 años cuando empezó a hacérselo a su hija, pero tiene su emprendimiento hace 8 años. Mira, ¿Sí? no tenía idea. Y es seca, emprendiendo y todo. Entonces ahí como que yo voy agarrando como casos de personas quizás medias desconocidas. Por ejemplo, humoristas que emprenden desde el humor. Bueno, y también startups y empresas grandes. O sea, hay de todo un poco, Hay una pero mezcla ahí. todos los que sepan hacer negocios ¿Mm? pueden venir a Tierra de Unicornios. Buena invitación, ¿eh? Buena invitación. ¿Ah? Porque ya saben, chiquillos, están todos invitados. Sí. Vamos a tener que cambiarle el nombre acaso, sí, para que no se tope. ¿Ah? En fin. Oye, tengo una inquietud. Ya que eres emprendedora, ¿qué te gustaría hacer que no has hecho en todo esta... Jubilarme. Jubilación anticipada. Uy, buen nombre, Sí, ¿ah? Jubilación anticipada. ¿Qué les jubilarme. parece? Ah, ya sé qué quiero hacer. Quiero hacer un programa nuevo. ¿Ya? Que lo tengo ahí, pero es que si lo cuento me lo van a robar, po. Sí, puede ser. Ya, pero tírame No, un... ¿sabéis qué hazme un quiero? tip. ¿Sabéis qué quiero? Quiero hablar de las personas mayores de 70 años, ¿Ya? pero al pan pan vino vino. Sexualidad, inseguridades, y amistades, no el viejito. ¿No? No, no, no. El viejito tiene deseo sexual. Sí, ¿Por qué el viejito es como el viejito que tiene que estar sentado, el abuelito, el yo tengo que estar tatita? sentadito en la Tiene casita. 70 años, Mm, todavía puede tener pareja, puede tener deseo, puede tener sea, sin duda. desafíos de amistades, puede tener... Entonces como que siento que esos temas no se hablan. Mira, aquí están todos haciendo, Sí. ya están haciendo pruebas. Se Los ríen. viejitos. Sí. Los viejitos. Los viejitos de 70 No, años que pero están ahí. No. ¿sabéis qué? Mira, si hay muchos espacios que hablen de eso, mejor, porque creo que necesitamos un cambio de paradigma, porque mucha economía plateada, mucho la PGU, mucho... Oye, cuando tú te jubiles a los 65 años, Mm, vaya a ser joven todavía. mm. Yo tengo 50 años y me siento súper joven. Soy muy ¿Ves? joven. Ya no busquen en Google ni en mía 50 porque ya años. lo dijo. Tengo Ahí 50 está la años. edad, mira. Sí, no sé por qué la IA dice que tengo 62, ¿En pero serio? tengo 50. Ya, Pero cuando yo tenga 62 ya voy a tener que estar jubilada. claro. Y yo me imagino a los 62 como haciendo topless en Ibiza. No jubilada. Sí, ¿se lo imaginan haciendo todo feliz? Sí, puede ser. ¿Ah? Aparte que estas no envejecen. ¿Ah? Es que son compras. No. Mariana, oye, la guinda de la torta, para cerrar el capítulo de hoy. Oye, los pagué con mi plata. Está bien, pues, sí, pues, propietaria, dueña, independiente. No se la debe a nadie. Así que ya sabéis ya. Ay, María Elena, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Se nos pasó el tiempo volando, ¿no? Oye, impresionante, ¿sí? Oye, No, ya ves. perdona por poner así ¿Pero por qué? esta indignidad para terminar la entrevista. La quinta de la torta. La guinda de la torta. ¿Sí? Vamos todos a Ibiza No, sí. a comprobar emprender. todo lo que has dicho. No, pero en verdad ha sido un gusto. Aparte que hicimos un recorrido y me pareció impresionante. Caricello, la radio.
estar acá cuando nos encontramos en TVN y Después además me retan compartir porque todo nunca esto. hablo de mi empresa, hablo de mi Ya, pasado, habla de tu hablo de la empresa. radio. Dale, ¿y tu empresa? Hacemos unos talleres de oratoria, de narrativa de valor, hacemos estrategias para compañías, para empresas, para líderes. Icon Partners se llama Icon, y latina con partners. ¿Y por qué traes I? Porque no, son dos. Ah, Ideación, ya. innovación, ideación y contenido. Ya. Icon Partners. Y con partners. Sí, y además estoy reemplazando a Pancho Sagredo de vez en cuando y en Vía X para que me vean en cadena nacional. Eso. Oye, ¿y dónde te ubican? Y además, te dije, No, en mil cosas. celebramos cumpleaños. No. Chistes. ¿Dónde me rutinas. ubican en redes sociales y en Icon Partners? Ahí Icon tengo un Partners. sitio, tengo LinkedIn. Está bueno. Sí. Qué gusto verte. Gracias, Rafita. te Tenemos quiero dos mucho. cositas para ti. ¿En serio? Bueno, en rigor 3. No, 4. Vamos por la Un primera. pasaje Ibiza. Vamos, estoy Ibiza. Oh, qué Primero, buen Undurraga vino. TH. Qué gran vino. Ahí está. Maravilloso. ¿Sí? ¿Es para mí? Sé que lo conoces, es para ti, Muchas por supuesto. gracias, claro. Te dije que no íbamos a A beber. tenerlo Ay, aquí. un Malbec más para que te lo encima. lleves. Pero Espectacular. además, Gracias. mira, para que lo tomes Ay, qué esta copita de linda, Undurraga, es muy gracias. linda. Y Esta me la van a quitar cuando salga. no, para nada. Y para que abras, por supuesto. Ay, pero qué Sí, lindo, te lo gracias. llevas, Qué por buen favor, regalo. ahí Yo está. soy muy buena para tomar vino. Sí, Me gusta mucho el vino. no Hice sé. hasta un curso de cata. ¿En serio? Porque en algún momento pensé que me iba a ir a representar a Chile al extranjero con los vinos. Mira, Cuando quería arrancar del periodismo. Pero pero aquí estás. Aquí estoy. Compatibilizando las cosas. sí. Y mucha atención porque no es lo único que tenemos. No. Y cuente, por favor, qué vamos a compartir con nuestra querida María Elena Dressel. Vive una escapada de descanso en Ormuenatura Lodge y Spa, un programa para 2 personas que incluye una noche de alojamiento, desayuno buffet y almuerzo, además de acceso a piscina exterior y al circuito de spa. La experiencia se complementa con acceso a espectáculos según cartelera en Terra Viva y actividades del día como sonoterapia, paseos a caballo o trekking. Ormuenatura. Muy bien, ahí está, ¿te parece? Qué rico, sí. Con buena altura te van a recibir, te van a tratar con entretenido. cariño. Cristian Verdejo, su dueño, te va a esperar con los Ah, brazos pero abiertos maravilloso. para que puedas Qué disfrutar. maravilla de regalo. Se Eso. agradece mucho. Gracias, equipo. Se han pasado. Gracias, IA. Sí, pues. Y entonces te vas con Undurraga, te vas con. Me también llevo mi Undurraga Buena al Mue, Tura. pues. Te lo llevas, Mue. Claro. Ya, pues. Y muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la Éxito invitación. Gracias, Rafita, que te siga en yendo muy todo. bien. Estoy muy feliz de que te esté yendo tan bien, de verte haciendo lo que te gusta y de estar en este espacio. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Y con todo el equipo que aquí en Vidra nos permite hacer quién sería cada semana. María Elena Dressel, muchas gracias, que te vaya muy, muy bien. Y a ustedes, gracias por la sintonía. Nos vamos. Hasta aquí este capítulo, pero pronto volveremos con más No, esa es otra canción. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.